Yo puedo. Tú puedes. Nosotros podemos. Yo puedo. Tú puedes. Nosotros podemos. El poder está ahí, en vos, en la calle, en tu vida. El poder es un medio, no un fin, para transformar, crear, crecer. Ahí estamos nosotros, en el medio del poder. Existen quienes afirman que es todo, pero también aquellos que aseguran que en ese terreno no se meten. Sea como afirmación o como negación, la política es una herramienta que transforma. Supone un ideal que nos interpela por su poderoso significado conceptual. Pero, ¿qué es la política? ¿Y cuál es la manera de ejercerla de forma efectiva? Bueno, la función de la política es precisamente representar la voluntad popular. Cuando la política no representa la voluntad popular, representa solamente a un grupo de presión, a un grupo de intereses o a grupos corporativos determinados, en definitiva, incurre en una tensión extraordinaria y estructural. Esta es la incapacidad de resolver los problemas que plantea la sociedad. Sí, la política es la herramienta para transformar la realidad. Es una definición vieja, pero que es la definición por excelencia. Y parece ya una definición trillada, pero es la definición de la política. La política, en general, como herramienta, digamos, más específica, lo que requiere es la reunión de ciertos sujetos, de hombres y mujeres, con una idea y con un proyecto, y que se junten para alcanzar ese proyecto y ese ideal de proyecto, obviamente. La política es, entre otras cosas, una disputa sobre cómo organizar la vida pública. Es una disputa que supone igualdad, pero que obviamente vivimos en sociedades desiguales. Entonces, esa disputa se hace muy particular porque hay algunos grupos que no tienen voz, que no tienen fuerza. Y entonces aparece el riesgo de que la vida pública quede sesgada a favor de quienes tienen mayor influencia en esa pelea. Que la política aparece exactamente donde los hombres no se ponen de acuerdo. La política aparece exactamente donde los hombres revelan tener intereses contradictorios, revelan buscar cosas diferentes, ir para lados distintos. Por eso el conflicto, que muchas veces se presenta en algunos discursos que son particularmente disparatados y ciertamente conservadores, como el lado malo de la política, qué bueno sería si la política fuera menos conflictiva. Yo respondo, no, qué malo que sería, porque en realidad no tendríamos allí política, porque tendríamos una unanimidad de criterios que es, en primer lugar, imposible, y en segundo lugar, aun si fuera posible, seguramente indeseable. La historia avanza a través de los conflictos entre los distintos individuos, los distintos grupos, los distintos sectores, las distintas clases, las distintas parcialidades que se van resolviendo en una lucha a la que damos el nombre de política. Por supuesto, si solo existiera el conflicto y la lucha, tampoco habría política. ¿Cuáles fueron los acontecimientos históricos que definieron la política de nuestro país? 1810. Se crea el primer gobierno criollo. La clase dirigente local comienza a delinear una organización política y aparecen divisiones entre las posiciones más plebeyas y las más elitistas. 1819. Tras la sanción de la Constitución de 1819, unitaria, aristocrática y centralista, se inicia una larga lucha entre el federalismo y los intereses porteños. Lucha que dominará el ámbito político y militar de los próximos 30 años. Emerge una figura central de la época, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas.
1852. El ejército grande de Urquiza derrota a Rosas en la batalla de Caseros. Urquiza convoca a un congreso constituyente que en 1853 sanciona la Constitución Nacional. El país permanece dividido durante casi 10 años. Por un lado, el Estado de Buenos Aires y por el otro, la Confederación, con capital en Paraná. En septiembre de 1861, Urquiza es derrotado en la batalla de Pavón y el territorio nacional se unifica bajo la tutela porteña. 1890. Se produce la Revolución del Parque. Tras la consolidación del orden oligárquico en 1880, la flamante Unión Cívica, liderada por Mitre, Bernardo de Irigoyen y Leandro Alem, se levanta contra el presidente Miguel Juárez Celman. Más tarde nacerá la Unión Cívica Radical, que luchará contra el fraude y accederá al poder en 1916, tras la sanción de la Ley de Sufragio Secreto, Obligatorio y Universal Masculino de 1912. 1945. El 17 de octubre se producen las masivas movilizaciones obreras que exigen la liberación de Juan Domingo Perón, preso en la isla Martín García por presiones militares. Nace el movimiento peronista. Se constituye la definitiva entrada de los obreros en el escenario político argentino. 1969. La decisión del gobierno de Córdoba de suprimir el sábado inglés, sumada al descontento generalizado con el gobierno de Onganía, motiva un paro activo que moviliza en su gran mayoría a universitarios y obreros. Se produce el Cordobazo. 1973. En las elecciones del 11 de marzo, triunfa la fórmula peronista Cámpora Solano Lima. Luego de 49 días, asume la presidencia Perón y muere menos de un año más tarde. Se agudiza el enfrentamiento entre las corrientes antagónicas del peronismo, la izquierda y la derecha. El golpe de Estado de 1976 zanja esa disputa y desata una feroz represión sobre dirigentes sociales y sindicales. 1983. Tras la derrota de la Guerra de Malvinas, la dictadura militar y la represión llegan a su fin y comienza un periodo de apertura política sellado por las elecciones que dan inicio a la presidencia de Raúl Alfonsín. 2001. Tras el anuncio del estado de sitio, respuesta del gobierno de Fernando de la Rúa a las protestas por el congelamiento de los depósitos bancarios, se producen masivas movilizaciones espontáneas. Con la consigna que se vayan todos, en estas movilizaciones se exige la renuncia del ministro de Economía, Domingo Cavallo, y del presidente. Finalmente, de la Rúa renuncia y se suceden 3 interinatos hasta que el 1 de enero de 2002 asume la presidencia provisional Eduardo Duhalde. 2003. Néstor Kirchner es elegido presidente de la Nación. Su gobierno recupera la autoridad del Estado y sus capacidades de regulación económica y social. Conduce un proceso de recuperación de la economía y reconstruye el sistema político argentino luego de la debacle de 2001. Una idea que parece como anacrónica, pero que a mí me parece que hay que recuperarla, es la idea de bien común, que es la idea de imaginarse una convivencia en sociedad donde la gente aumente sus niveles de felicidad, de bienestar, de sentirse bien. Eso que parece más de un libro de autoayuda, por lo desvirtuada que está la política, debería ser la función central de la política, ¿no? Después hay otros enfoques, el enfoque de la teoría del poder, de la ciencia política, pero yo no le pondría tanta frialdad, digamos, le pondría mucho más. Yo creo que hay que humanizar mucho la política. Es decir, hay que volver a entender la política con la persona como centro. Voy a participar de la reunión semanal de la Juventud Peronista de Avellaneda, del Movimiento Evita. Hola. Chicos, ¿y ustedes hace mucho están en política? ¿Cómo se fueron integrando? Yo me sumé en el 2003 más o menos. Me sumé en la peor época, digamos. Yo me quedé desocupada y bueno, ahí conocí a la organización. Me empecé a sumar con una copa de leche en el barrio. Hablamos de que era un movimiento, el Movimiento Evita, no era un partido político. Si te hubieran dicho que era un partido... en ese momento era el Movimiento de Trabajador Desocupado, se llamaba. Con los planes sociales, con los merenderos, ¿Y vos sentías que una política o un movimiento te cambiaba un poco la vida? Y en ese momento yo también venía de descreer de todo y cuando me sumo a esto, vi la lucha que se estaban llevando ellos y sentí la necesidad de sumarme porque yo me puse de ese lado. Si bien antes era
una trabajadora, pero bueno, me quedé sin trabajo y me puse de ese lado y nada, y después de ahí empezamos a organizarnos cada vez más y a pelear no solamente por mí. Yo sentía que en ese momento ya era una lucha de conjunto, no era solamente por mí, sino era por muchos compañeros que estaban en la misma situación que yo, y con organización llegamos a luchar por todos en general, digamos, ¿no? Chicos, ¿y para ustedes qué es el poder político? Hace un tiempo ni siquiera podríamos imaginarnos en que iba a existir no un partido político, sino movimientos sociales, que ahí, digo, cambia radicalmente la manera de ver las cosas. Digo, la reconceptualización de lo que son las unidades básicas, de lo que son los partidos políticos o de lo que son los medios para hacer política, cambian radicalmente. Nuestro movimiento, como dijo Antonia, surge de trabajadores desocupados, que poco a poco se fue ampliando a trabajadores que se ocupan, a gente de clase media que empieza a ingresar a la política y a ver en estos caminos la nueva forma de hacer la política. Y hay muchas formas de hacer política. La política partidaria es una de las formas más, si querés, las más efectivas de transformación de la realidad. De todos modos, cuando la política partidaria o la política de las ideas en los partidos está en quiebre, aparecen otras nuevas formas. La política incluye a los partidos políticos, pero no se limita a los mismos. O sea, la política es abarcativa de la participación de la sociedad civil en su conjunto. Los grupos de participación de intereses populares forman parte del sistema político. Obviamente, en la Constitución Nacional, la Constitución expresamente establece el monopolio de representación de los partidos políticos en virtud del artículo 22 de la Constitución, en el sentido de que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Pero objetivamente, la política incluye más allá de los partidos políticos. Hay distintas formas de hacer política. Voy a encontrarme con los socios del Club Ferro que están intentando salvar al club. Reclamos, más reclamos, acciones, y hoy se movilizan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Todo bien. Socios del club se están reuniendo acá en Ferro. ¿Qué es lo que están reclamando? Bueno, una vez más, los socios nos juntamos para tratar de defender a nuestro club. Ferro está en quiebra con fideicomiso deportivo. Y bueno, dentro de la ley de fideicomiso, la jueza tiene potestad de nombrar fiduciarios y nosotros hoy estamos pidiendo el alejamiento de una de las fiduciarias, que es la doctora Claudia Golubok. Hoy, por ejemplo, como socio, ¿te sentís protagonista, ¿no?, de una transformación? Sí, yo en realidad todos los días, porque yo ya tengo 52 años de socio, de muy chiquito vengo acá al club y siempre me he sentido protagonista porque he participado, sobre todo en los últimos 20 años, de la lucha política de lo que es Ferro, ¿no? La pasión lleva a que uno le dedique tiempo, esfuerzo, dinero, lágrimas, sonrisas y sudor, digamos, por el club, ¿no? Entonces, Daniel, la política no solo la hacen los políticos. No, la política la hacen desde un ama de casa hasta alguien que está en un club, hasta que un colectivero, hasta un taxista cuando da su opinión y pelea por sus reivindicaciones. Nosotros, en este caso como socios de Ferro, estamos peleando por nuestras reivindicaciones y por defender al club, porque en diciembre vence el fideicomiso deportivo y no queremos que de Ferro se venda ni un metro cuadrado. La política no es solamente lo que hacen aquellos a los que solemos llamar políticos. La política es un conjunto de prácticas que realizan los políticos, que realizan la ciudadanía, que realizan, en efecto, esos que llamamos militantes, ¿no? Son prácticas de involucramiento y de discusión sobre el sentido de lo que solemos llamar la cosa pública. Sociedades como las nuestras van generando formas diferentes de participación popular y van produciendo
las formas de relación entre los poderes institucionalmente establecidos y la ciudadanía. Estudiar y comparar algunas cifras nos permite tanto poner en perspectiva científica un análisis, como arrojar luz sobre el complejo funcionamiento y los intereses que supone tener poder. La elección a presidente es uno de los momentos más importantes de la vida democrática. Es el día en el que más de 28,6 millones de argentinos y argentinas mayores de 18 años eligen la máxima representación política de nuestro país a través de los partidos políticos, los cuales presentan un solo candidato o candidata. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales del año 2003 se presentaron más de 20 candidatos por los distintos partidos políticos y en 2007 había 14 boletas para elegir presidente. ¿Pero qué tiene que hacer un partido político para poder presentar su candidato? En principio, para obtener la personería jurídica que lo habilita a participar, se debe acreditar la afiliación de un número de electores no inferior al 4 por 1000 del total de los inscriptos en el registro del distrito correspondiente, acompañada de copia de los documentos cívicos de los afiliados, donde conste la identidad y el domicilio, certificados por la autoridad partidaria. Además, con la modificación de la ley electoral, en diciembre de 2009, se establecieron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Aquellas agrupaciones políticas que precandidateen a presidentes, senadores o diputados nacionales y que obtengan como mínimo un total de votos igual o superior al 1,5% en las elecciones primarias son las únicas habilitadas a participar de las elecciones generales. Los partidos políticos son la expresión formal de la democracia, expresan ideas y plantean programas de gestión para el país. Pero, ¿cómo se financian? El Estado cuenta con un fondo partidario permanente para financiar la capacitación y formación política y las campañas electorales primarias y generales. Un 20% de este fondo se distribuye en forma igualitaria entre todos los partidos reconocidos y un 80% en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido haya obtenido en la última elección de diputados nacionales. Solo participarán en esta distribución los partidos que acrediten haber obtenido como mínimo un número de sufragios equivalente al 1% del padrón electoral. También es cierto que el diseño institucional nos quedó muy chico, porque el tipo de instituciones que tenemos, tenía más que ver con sociedades que se asumían fragmentadas en 2 o 3 grupos, que los grupos eran más o menos visibles, que los grupos eran incorporables en el sistema institucional. Hoy todo eso estalló. Entonces, ya el Congreso y el presidente funcionando en plenitud son absolutamente incapaces de, con independencia de quién ocupa el cargo, son absolutamente incapaces de cumplir con el tipo de función que idealmente se quería que esos organismos cumplan. El Congreso tenía que ser el espejo de la sociedad, la representación de todos los puntos de vista de la sociedad. Y en su momento, si uno asume, la sociedad está básicamente dividida entre acreedores y deudores, o entre propietarios y no propietarios. Es imaginable que se puede poner dentro del Congreso grupos que representan a los deudores y a los acreedores, a los propietarios y no propietarios. Ahora, cuando una sociedad está fragmentada, infinidad de grupos, voces de todo tipo, cada uno es 1000 cosas, 1000 personas al mismo tiempo, ¿cómo hacemos para darle voz? ¿Qué es militar? ¿Qué es la militancia? El sentido militante que puede observarse por ahí es algo que tiene que ver con lo solidario, un poco de la cuestión personal, si se quiere. A veces la solidaridad en este país se entendió como dar lo que te sobra, no dar lo que al otro le falta. A mí me parece que la militancia es dar lo que al otro le falta, dar el tiempo de uno, dar lo que a uno no es que le sobra, sino es lo que al otro realmente le falta. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué el momento de acercarse a la política y a la militancia es ahora? Creo que los pibes se dieron cuenta de que había un proyecto que los representaba y ahí la militancia creció en realidad, pero para mí la militancia siempre estuvo desde la resistencia. Y también nos dimos cuenta que saliendo a las plazas, participando y haciendo cosas, podíamos, como sucedió después, pudimos avanzar muchísimo más en estas cuestiones. Entonces, a partir de ahí, vimos que la democracia se vive de otra manera, que la política se vive de otra manera, y esa manera es participando. El militante es un hombre o una mujer o un joven que ahora tenemos
como situación novedosa, digamos, en la Argentina de esta década, ¿no? En esta Argentina de este nuevo milenio. Porque la Argentina, en la historia de la Argentina, los jóvenes como militantes han sido muy interesantes, muy innovadores. Y además han tenido participación en los momentos más políticamente aprovechables de la Argentina. Y la militancia tiene que ver con un estilo de vida. Lo que yo creo, lo sostengo y lo sostengo en coherencia con lo que siento, con lo que pienso y con lo que hago. Y uno reivindica la militancia política como ejercicio de transformación y de desafío permanente y potencia crítica. Y entonces, cuando empiezan a aparecer barreras o empiezan a aparecer paredes que ponen límite a la potencia crítica, yo me preocupo mucho. Uno no quiere limitar, pero que después todas las decisiones son ajenas a uno. Quiere militar para ser protagonista de cambios y de transformaciones y de toma de decisiones. Y uno quiere ser protagonista en la toma de decisiones. Tiempo después de triunfar en las elecciones presidenciales de 1989, Carlos Menem declaró que si hubiera dicho la verdad de lo que iba a hacer, nadie lo hubiera votado. Afirmación que puede ser un punto de partida del rumor que atraviesa la relación entre la clase dirigente y la sociedad civil, hasta la crisis de 2001. El de la absoluta desconfianza hacia los políticos y sus promesas de campaña. Una encuesta de opinión sobre partidos políticos y sistema democrático en la ciudad de Buenos Aires, publicada por el diario Clarín en enero de 1999, revelaba que 7 de cada 10 personas creían que los partidos políticos no cumplían con sus promesas electorales una vez que accedían al gobierno. Fernando de la Rúa llegó al poder, luego del menemismo, prometiendo en su plataforma electoral la reducción del desempleo a 1 dígito, una fuerte inversión en materia de seguridad, educación y salud, pero sosteniendo también la tan desgastada y cuestionada paridad monetaria del peso argentino y el dólar estadounidense, la convertibilidad. La de la Alianza fue una de las campañas electorales más intensas y activas, y poco más de un año después, el recuerdo de aquellas promesas de campaña sedimentó gran parte del descontento y la desconfianza de la sociedad. Era cada vez más grande la brecha entre el de la Rúa de la campaña, firme, dispuesto a liderar un gobierno de transformación, y el de la Rúa en funciones, incapaz de llevar adelante el país. Esta sensación quedó reflejada electoralmente en octubre de 2001, cuando la sumatoria de los sufragios blancos y anulados llegó a la capital para ubicarse en el primer puesto de las elecciones legislativas. El entonces llamado voto bronca era el claro testimonio del descrédito social de la clase política en aquella época. En diciembre de 2001, el gobierno estableció la prohibición de retirar fondos del sistema bancario. La medida afectó fuertemente a la clase media y a los sectores de la economía informal, que alcanzaba el 50% del total del mercado de trabajo. Inmediatamente se sucedió una ola de protestas, cacerolazos, saqueos, huelgas y manifestaciones populares en todo el país. El 19 de diciembre de 2001, de la Rúa, ante el clima de tensión y los saqueos que se habían producido en distintos barrios del conurbano bonaerense, decretó el estado de sitio. La represión desatada a partir de ahí, que provocó la muerte de más de 30 personas, fue el corolario trágico del fin del gobierno de la Alianza. La consigna principal de la rebelión popular de diciembre de 2001 fue que se vayan todos, símbolo de una relación y una confianza absolutamente quebradas. A mí me parece que cuando se dice volvió la política o la vuelta de la política, se dicen varias cosas. Muy característicamente hay 2 tipos de discursos que en años recientes en la Argentina habían deglutido a la política. El discurso de los medios masivos de comunicación y el discurso profesional de los economistas neoliberales. Los políticos quedaron metidos adentro de esa doble discursividad mediática y técnica económica, hasta diluir absolutamente la especificidad de un discurso propiamente político. Cuando vos sostuviste durante toda tu vida ideas y podés, a través del voto popular, sintetizar esas ideas en el poder, empieza una tarea de poder ver qué es lo principal y lo secundario. Cómo empezar a resolver los temas concretos, ¿no? Que tiene que ver con educación, salud, trabajo. Todas esas cuestiones, desde la propia ideología, desde las propias ideas de la política, cuando uno tiene poder, bueno, lo concreto es poder ejercer. Poder ejercer ese poder a través de las políticas públicas. Para mí el poder político no debería ser un poder de dominio, sino un poder de transferencia. Es decir,
Si acá está el poder de las grandes corporaciones, acá está el poder de los formadores de precios, acá está el poder de los bancos, ¿qué tengo que hacer yo desde la política? Tomar eso y transferirlo a la sociedad. De la mañana, barrio de Dock Sud, el movimiento Evita está pintando una escuela, así entienden la militancia. El otro día se reunieron para discutir las políticas y hoy está la acción. Sí, sí, exactamente. Hoy estamos acá trabajando con el programa de la cooperativa, trabajando, pintando este colegio, y eso es parte del trabajo de la JP Evita. Esto que acabas de ver es un programa de televisión, donde tuvimos el poder de comunicar una idea. Hacerse cargo de que cada uno tiene su poder conlleva mucha responsabilidad. Todos lo ejercemos. Cuando votamos, nos movilizamos, participamos o simplemente en nuestros actos cotidianos. Nosotros somos responsables de este espacio de poder. ¿Y vos? ¿Qué haces con el tuyo?